abrir la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 10. Aquí nos encontramos con el apóstol Juan, que ha sido arrebatado al cielo y está viendo las maravillas que leemos en el libro del Apocalipsis. Y en este momento se encuentra viendo las bodas del Cordero. Amén. Y está el éxtasis que está viviendo, está la dimensión espiritual que está viviendo, está la emoción de ver las bodas del Cordero con sus propios ojos, que dice que cae postrado, y dice el versículo 10, yo me postré a los pies del ángel, dice, me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Diga conmigo, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora quiero que vea en qué momento el ángel le va a revelar estas palabras a Juan. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Y se las revela en un momento en que Juan está dentro de una dimensión celestial. Amén. No está recibiendo un mensaje como que yo le dijera a usted, así te dice el Señor, adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús y usted lo recibe. Él está inmerso en una dimensión profética, porque lo profético no es tan solo palabra que viene de lo alto. Lo profético es una dimensión, lo profético es un ámbito, es el ámbito del reino de Dios. Amén. Entrar al reino de Dios necesariamente tiene que ver con entrar al ámbito profético. Mi esposo decía en su predicación que el Espíritu Santo es un Espíritu Santo profético. Amén. El Espíritu Santo no viene tan solo para que hables lenguas, es necesario el Espíritu Santo para que entres en el reino de Dios y veas el reino de Dios. El reino de Dios es visible. Amén. Y cuando la palabra de Dios dice visible, quiere decir que lo pueden ver tus ojos. ¿Me estás siguiendo? Cuando la palabra de Dios dice nadie que no naciere de nuevo puede ver el reino de Dios, ver conforme a las palabras de Jesucristo no significa percibir, no significa sentir un calorcito, no significa tener un entendimiento. Ver significa ver, porque el reino de Dios es visible. Jesucristo es visible. ¿Me está siguiendo? La religión hace que todas las cosas sean proyectadas para un futuro. Amén. Y que vivamos atrapados en un sistema religioso dentro de nosotros mismos. Mi esposo hablaba un poco acerca de esto. Todos traemos un montón de religión. Amén. Así seamos una iglesia apostólica, profética, de vanguardia, de crecimiento, todos venimos de religión. ¿Cuántos vinieron de un sistema religioso? Amén. Y cuando venimos a venimos de un sistema religioso, muy pocas personas en el mundo han desaprendido lo que es lo religioso. Amén. Entramos con conceptos preconcebidos religiosos que ya traíamos antes. Amén. Uno de ellos es servir a Dios. Cuando hablamos de servir a Dios, inmediatamente tomas esas palabras y las metes dentro de una forma de pensamiento que traías desde antes, en la que veías cómo la religión popular servía, según esto, a Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, servir a Dios tiene ya una serie de conceptos preconcebidos dentro de ti que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Diga, tengo que desaprender la religión para entrar al reino. El reino de Dios y la religión se oponen drásticamente el uno al otro.
Mientras haya residuos de religión, no podrás ver ni entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es visible. El diablo quiere que todo lo proyectemos para el futuro. Cuando te mueras, vas a ver a Jesús. Y todo el mundo está esperando morirse para ver a Jesús. Pero Jesús dijo: el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Y no se refiere a cuando te mueras, porque cuando te mueras, todo ojo verá a Jesucristo y toda rodilla se doblará y reconocerá que hay un solo Rey de reyes y Señor de señores, que es Jesucristo. Aleluya. Entonces, si Él dice el mundo no me verá, se refiere a un tiempo en que unos sí pueden ver y otros no pueden ver. ¿Aló? Nadie que no naciere del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios. El reino es visible, el reino es un ámbito, es el testimonio de Jesucristo. Y nos es necesario el Espíritu Santo, el bautizo en el Espíritu Santo, pero el bautizo en el Espíritu Santo no a la moda pentecostés que hemos venido acarreando por todos estos años. Y me refiero al simplemente hablar unas cuantas palabras, el lenguaje angélico, y decir: oh, yo ya estoy bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Jamás la Escritura dice: recibiréis lenguas cuando hayas recibido el bautizo del Espíritu Santo. ¿Alguien puede citarme una Escritura que diga recibiréis lenguas? No. Dice recibiréis poder. Hoy tenemos una iglesia alrededor del mundo llena de lenguas y sin poder. Hello. Dice: y me seréis testigos. Testigo tiene que ver con demostrar algo. Testigo tiene que ver con ver y con oír. Si yo me presento delante de una corte para ser testigo de algo y el juez me dice: señora Ferrell, ¿usted qué vio? Ah, no, yo no vi nada. ¿Usted qué oyó directo? Yo oyó directamente. No, yo no oí nada directamente. A mí me contó el vecino. Yo en la casa donde se juntan todos los hermanitos, ahí me contaron. ¿Cuántos saben que esta persona no califica para ser testigo? Testigo tiene que ver con aquel que ve y con aquel que oye. El bautizo del Espíritu Santo tiene que ver con entrar a la dimensión del testimonio de Jesucristo. Dice: y recibiréis poder y me seréis testigos. Amén. Este es el testimonios. Este es el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía. Juan, todo lo que estás viendo, todos los cielos abiertos, todo el reino de Dios manifestándose visiblemente. Amén. Es el testimonio de Jesucristo. Me seréis testigos. Entonces Juan se para y dice: todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído. Amén. Pablo fue inmerso en el Espíritu Santo, lo que me fue dado por revelación, amén, del testimonio de Jesucristo, amén. El reino, diga conmigo, el reino es visible, el reino es audible, y la única forma de entrar al reino es ser sumergido en el Espíritu Santo de Dios. Ser sumergido en el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, va a necesitar que te metas con Dios. Amén. Hasta que te vayas llenando cada vez más, hasta que seas totalmente lleno del Espíritu Santo de Dios. Los cielos se abran. Amén. Y de la misma manera que nace un bebé en la tierra, porque como decía Emerson, nosotros venimos de Dios. El Padre es Padre de todos los espíritus, amén. Tú y yo estábamos en Dios antes de la fundación del mundo, amén. Y cuando estabas en Dios no podías ver el mundo natural, no podías palpar el mundo natural, no podías oír el mundo natural, porque eras solamente del ámbito del espíritu. Necesitaste nacer en el ámbito de la carne y de la sangre para poder ver, para poder sentir y para poder comunicarte con este ámbito.
¿Me está siguiendo? Jesús está utilizando un paralelo, y cada vez que Jesús escoge una analogía, un paralelo, una forma de demostrar las cosas invisibles de Dios, va a escoger aquello que se asemeja más a la verdad espiritual. Y si Jesús escogió la palabra nacer, nacer tiene que ver con un proceso de gestación. ¿Me está siguiendo? Porque porque todos los que le recibieron no fueron engendrados por carne y sangre ni por voluntad de varón, sino por Dios. ¿Fueron qué? Engendrados. Primero necesitas ser engendrado y después tienes que nacer. ¿Me está siguiendo? No fueron engendrados por voluntad de varón ni de hombre. Pero yo tengo voluntad, yo quiero ser engendrado. No es por voluntad de hombre, sino de Dios. Dios te tiene que conceder esto. El problema es que tenemos muchas gentes con una revelación de iglesia. Y porque venimos a la iglesia, decimos: ya vengo al reino de Dios. Cuando alguien dice unas palabras y dice: Señor, yo te invito a vivir en mi corazón, en ese momento le llamamos a esa persona nacida de nuevo. Y lo abrazamos y le decimos: ahora has nacido de nuevo. ¿Cuántos pueden testificar que esa persona no ha nacido del agua y del Espíritu? ¿Habrá nacido del agua y del Espíritu una persona que recita una oración del pecador? Pero nosotros, y esto es el espíritu de la religión: Señor, rasga los velos en el nombre de Jesús. Rasga los velos y haznos entrar en el reino. El problema de la religión es que hace fórmulas, amén, que nos impiden entrar a las realidades espirituales a las cuales Jesucristo nos quiere llevar. La religión hace fórmulas. ¿Cómo puedo hacer que tú digas que eres del reino de los cielos? Repite una oración conmigo, te abrazo, te doy un beso y te digo: ahora tú ya has entrado al reino de Dios. Y ya has nacido de nuevo. Esa persona jamás ha nacido de nuevo. ¿Sabe cuál es el problema número uno con el que nos encontramos? Es que esa persona nunca buscará nacer de nuevo. Porque cada vez que oye la palabra nacido de nuevo, él dice: no, ese ya soy yo. Yo ya nací del agua y del Espíritu. Nadie puede ver el reino si no naciere. Y tiene que venir un proceso de gestación. Eres hijo de Dios desde el momento en que la simiente de Cristo entra a vivir dentro de ti. Es como una madre que recibe la simiente de su marido dentro de su vientre. En ese momento puede decir: llevo en mi vientre mi hijo y se va a llamar Pedro. Amén. Y le compro la cuna a Pedro. ¿Me está siguiendo? Es mi hijo, es mi heredero, ya es mío. Este niño nunca ha visto el mundo natural. Nunca ha platicado con nadie. Nunca ha escuchado a nadie en el mundo natural, porque aún no ha nacido, sin embargo, es hijo. ¿Me está siguiendo? Entonces estamos entrando en una era apostólica y profética. Y lo apostólico y lo profético viene a rasgar los velos del entendimiento para que entremos a una realidad espiritual. La religión tiene que ver con fórmulas. ¿Cómo hago? Deme la fórmula, hermana, para conquistar mi ciudad. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para ser discípulos? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para destronar a los principados y a las potestades? Eso es religión y no es el reino de Dios. Quiero que veas una palabra. Ven conmigo a Efesios. Diga: lo profético es un ámbito. Es el ámbito que me hace testigo de Dios. Dígalo para que se le penetre. Es el ámbito que me hace testigo de Dios. Fíjese que cuando en el día de Pentecostés los 120 recibieron el Espíritu Santo, Jesús les habló y dice la palabra en Hechos capítulo 1, dice que por 40 días consecutivos
se les apareció el Señor hablándoles acerca del reino de Dios. Y les dijo: esperad la promesa, porque vendrá el Espíritu Santo y seréis bautizados, amén, en el poder de Dios, en el Espíritu Santo y fuego, y recibiréis poder para ser testigos hasta toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero fíjese que antes de derramar el Espíritu, les dio un entendimiento por 40 días acerca del reino. Ahora, ellos ya hacían milagros. No los mandó a los 12 y a los 70 a echar fuera demonios. Dijo: id y decid, el reino de los cielos se ha acercado, echar fuera demonios, resucitad los muertos, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos. O sea, ya tenían poder para sanar enfermos, echar fuera los demonios, resucitar los muertos. ¿Para qué necesitaban poder y esperar la promesa? Hello. El capítulo 20 de Juan dice que después de la resurrección se aparece a sus discípulos y sopla en ellos el Espíritu. Y dice: y sopló en ellos el Espíritu y les dio autoridad para remitir los pecados y para retener los pecados. Una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es remitir el pecado o retener el pecado. Hermana, eso me suena a religión católica. No es religión católica. El Espíritu Santo fue soplado por Jesucristo y fue el Hijo de Dios, amén, el que habló las palabras: os doy autoridad para remitir pecado. Amén. ¿Para qué les dio autoridad para remitir pecado si no fuera necesario que el pecado fuera remitido? Muchas personas están cargando cargas innecesarias porque los pecados jamás han sido remitidos. Amén. En la autoridad apostólica del Espíritu Santo de Dios. Hello. Y entonces se reúne con ellos 40 días y les dice: ya resucitan los muertos, qué bueno. Ya sanan los enfermos, magnífico. Echan fuera los demonios, genial. Ahora va a ser ya, y además remiten los pecados. ¿Para qué necesitaban poder? ¿Para qué necesitaban poder? Si ya resucitaban los muertos, ¿de qué estaba hablando el Señor? ¿Para qué los preparó 40 días? ¿Qué poder? ¿De qué poder estaba hablando? Que no lo tenían resucitando muertos, echando fuera demonios y sanando enfermos. No tenían el poder de ser testigos. No tenían el poder de ver el reino de Dios. No tenían el poder de escuchar el reino de Dios. No tenían poder para reconciliar los cielos y la tierra en Jesucristo. Y Jesucristo iba a levantar una iglesia hecha de testigos. De testigos, mi hermano, que presencien el reino de Dios porque han nacido del agua y del Espíritu. Esto significa gente que ha pasado tiempo sumergido en las aguas de Dios, sumergido en el Espíritu de Dios, hasta que te suceda, amén, la madre empieza a tener dolores de parto y empieza las contracciones de parto, hasta que se abre la matriz, el niño sale. Y por primera vez ese bebé, mi hermano, que nace con los ojitos cerrados, al día siguiente empiezan a abrirlos y va a haber un resplandor y va a haber sombras y no sabe lo que está viendo, pero al cabo de unos días sus ojos mirarán a cara descubierta a su padre y a su madre. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Ven conmigo a Efesios capítulo 2 versículo 20. Dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Ahora estamos hablando ya términos del reino de Dios, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando Jesucristo vino en carne, estaba en medio de nosotros, estaba en medio de la gente, pero dice él mismo que no tenía lugar para recostar su cabeza. De hecho, dice la Escritura que vivía en una casa rentada. Es posible que Jesús esté en un lugar y que no tenga una morada edificada. Es posible que esté Jesús muchas veces en una casa rentada. No tengo dónde reposar mi cabeza. Estaba su presencia, estaba en medio de su pueblo, pero no tenía una morada. Es necesario que seamos edificados en lo profético. Lo profético es un ámbito que te va a cambiar la forma de pensar. Lo apostólico es el ámbito materializado del testimonio de Jesús. Lo profético ve, lo apostólico lo hace una realidad. Lo profético lo anuncia, él se ve el reino de Dios. Lo apostólico dice que tu reino venga y bajas de lo invisible a lo visible. Poder de Dios, bajar de lo invisible a lo visible. Todas las cosas son posibles para aquel que puede creer. Amén. Entonces dice, es un edificio, estamos hablando de un edificio. El edificio no son las 4 paredes de la iglesia local, está hablando de un edificio interior, amén, que tiene que ser edificado para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese, venga conmigo a Juan 14. Dice el versículo 17. El 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese que hay una diferencia entre mora con vosotros y está en vosotros. ¿Me está siguiendo? Ahora estamos hablando de la morada de Dios en el Espíritu. Dice, versículo 23. Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese en qué momento viene la morada. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. No, hermana, es que yo amo a Jesús y canto precioso y no me pierdo un servicio, pero así como que guardar los mandamientos, pues como que todavía no, pero yo le amo. El cielo dice, la única forma en que Jesús reconoce si le amas es si guardas sus mandamientos. Y cuando se ha cumplido esto, el que me ama guarda mis mandamientos, entonces dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Hay muchas casas espirituales donde Jesús no tiene dónde recostar su cabeza. Hay casas espirituales que están tan llenas de tanto ruido de este mundo, de tanta ansiedad, de tanta aflicción, de tanto coraje, de tanto pecado, mi hermano. Y el Señor está en medio de esa casa diciendo, no tengo dónde recostar mi cabeza, no hay lugar de paz dentro de esta casa. Oh Espíritu Santo, Espíritu de verdad, habla. Santo Jehová. Dice, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces dice el capítulo 3 de Efesios, del versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y luego dice
en el versículo 7 habla de que es su ministro, y dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Ahora fíjate bien en esto: el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Estamos hablando de una predicación apostólica, de una predicación profética que va a edificar la morada de Dios dentro de ti. Y ahora sale Pablo diciendo que es por revelación que él recibe este misterio, y él, siendo el más pequeño, le es dado el ser ministro del evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora, el versículo 10 es sumamente importante. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Estamos hablando de un edificio. Estamos hablando de un edificio formado por revelación profética y apostólica. Estamos hablando de un edificio que se va formando a través de la revelación de la palabra profética, que desvela los misterios de Cristo, que nos da el conocimiento de las riquezas inescrutables de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Para qué necesito una morada de Dios? ¿Para qué necesito un edificio poderoso? ¿Para qué? Para dar a conocer. Fíjate que no dice para proclamar. Fíjate que no dice para tocar las trompetas y gritar a las potestades y a los principados que Cristo Jesús venció en la cruz. Dice para dar a conocer un evangelio de las inescrutables riquezas. Un evangelio que va a edificar dentro de ti la morada celestial de Dios. ¿Para qué? Principados y potestades en las regiones celestes miren algo dentro de ti. Porque en el mundo espiritual, así como lo profético, así como el reino de Dios es un ámbito visible, amén, el segundo cielo también es un ámbito que mira el reino de Dios. Y cuando el diablo mira sobre los cristianos, en muy pocos ve un edificio donde la morada de Dios está, donde Jesús puede venir y decir: en esta casa espiritual tengo reposo. Esta es una casa edificada en los fundamentos del amor. Pablo decía: para que conozcáis el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, y seáis plenamente capaces de entender la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El edificio necesita fundamentos, necesita profundidad, y lo único que le da profundidad al edificio que estamos edificando tiene que ver con el amor de Dios, no con la simpatía, porque de la misma manera que venimos a Jesucristo con ideas encuadradas y preconcebidas de lo que es servir a Dios, ir a la casa del Señor, adorar, cantar, de esta misma manera también tenemos encuadrado el concepto del amor, y no tienes un concepto más alto de amor que el que hayas recibido tú cuando eras pequeño. Aquel amor a que hayas sido expuesto,
Por eso es que la iglesia, mi hermano, carece de tantos fundamentos y llegan los vientos fuertes y soplan y llega y se levanta el diablo y tantos son destruidos por falta de fundamento, fundamentados en el fundamento de apóstoles y profetas, edificados en un fundamento donde la riqueza espiritual de una morada edificada, de un edificio maravilloso, donde Dios puede recostar su cabeza, donde Jesús puede decir: esta es la casa donde me dan de comer, esta es la casa donde acarician mis cabellos, esta es la casa que cuando yo entro todos se postran. Me refiero a una casa personal, me refiero a una casa edificada en la presencia del Espíritu. Por eso es tan importante nacer de nuevo. Por eso es tan importante ver el reino de Dios. Porque cuando puedes ver al Señor, mi hermano, algo poderosísimo le va a pasar a tu corazón. Es como el impacto de cuando viste por primera vez a ese ser amado. ¿Cuántos han estado enamorados alguna vez en su vida? ¿Ha estado enamorado en su vida? ¿Se acuerda ese momento en que quedó usted cautivado? ¿Se acuerda ese momento en que no podía pensar en nada más? Cerraba sus ojos y veía el rostro de su amada, veía el rostro de su amado. Cuando sus ojos miran al Rey, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo queda cautivo por una belleza tan grande, por una realeza tan grande, porque tus ojos han visto al Rey de Reyes, mi hermano, y entonces todo tu ser se va a enfocar a una sola cosa: a ser la morada santa de Dios. Porque donde está esa morada, donde Él puede recostar su cabeza, donde se ha ido edificando con piedras de amor, con piedras de sacrificio, con piedras de adoración, con piedras de revelación, con piedras de las riquezas inescrutables de una fe que no puede ser removible, mi hermano. Y el edificio se va formando y el edificio va creciendo, un edificio maravilloso en Dios. Entonces, cuando estás delante de los principados y delante de las potestades, el reino de los cielos se hace visible. El reino de los cielos, mi hermano, tiene un poder que el reino de las tinieblas no puede resistir, no lo puede resistir, no lo puede resistir. Pero el reino de las tinieblas tiene que ver en ti el reino edificado. Tiene que ver a alguien nacido del agua y del Espíritu. Tiene que ver a alguien que está oyendo, que está entonado, que se está alineando con el cielo continuamente. Santo, santo. La religión está contenida en tantas cosas que tenemos que hacer. Activismo cristiano no es otra cosa más que religión muerta, mi hermano, que principados y potestades no respetarán jamás. El reino de Dios es un reino del Espíritu que no tiene que ver con lo que hacemos, sino en lo que nos transformamos. Lea las epístolas apostólicas y va a ver cuando hablaban ellos, no hablaban de punto 1, punto 2, punto 3. Cuando hablaban de las cosas naturales, daban instrucciones. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Hijos, honrar a vuestros padres. Cosas naturales. Pero cuando hablaban de las cosas del cielo, cambiaba totalmente el lenguaje. Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oro, doblo mis rodillas, decía Pablo. No les da una serie de fundamentos, 1, 2, 3, 4, teología, carne, religión.
Dice, doblo mis rodillas. Un reino que se conquista de rodillas. Un reino que se conquista porque los apóstoles son los primeros que tienen que estar pariendo hijos espirituales, pariéndolos en oración, pariéndolos por el Espíritu, sufriendo dolores de parto. Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Doblo mis rodillas para que espíritu de revelación y de conocimiento, fíjate cómo ministra Pablo. Doblo mis rodillas para que espíritu de revelación, para que espíritu de conocimiento de Dios venga sobre vosotros, para que seáis plenamente capaces de entender junto con todos los santos cuál es la herencia de las riquezas de Cristo Jesús y la supereminente grandeza de Dios que opera en nosotros y que operó resucitando a Jesús de entre los muertos y sentándole en los lugares celestiales sobre todo principado y potestad y nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y lo puso por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Otra vez, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Hablaba en una forma diferente. Tenemos que empezar a hablar en una forma diferente, porque el reino de Dios habla un lenguaje diferente, un lenguaje que impacta lo profundo del espíritu, un lenguaje que sacude el mundo espiritual. Santo, santo, santo Jehová. No es lo que decimos, sino en lo que nos transformamos. Porque solo tengo poder, escúchalo bien, no en aquello que digo. Es que el nombre de Jesucristo tiene todo poder. No es cierto. No es cierto. Cuando los hijos de Esquiva salieron a echar fuera al demonio y dijeron, en el nombre de Jesucristo, el cual predica Pablo, era el bueno, era el buen Jesucristo. El nombre estaba siendo pronunciado y los demonios se le echaron encima y los desnudaron. ¿Tuvo poder el nombre de Jesús? No. Porque no es lo que decimos, sino desde qué posición espiritual lo estás diciendo. Lo voy a repetir. No es lo que decimos. Oh, hermano, es que hay que confesar la palabra. Oh, Satanás, escrito está. No es por ahí. No es lo que digas. Es de dónde lo estás diciendo. ¿Desde qué edificio espiritual lo estás diciendo? ¿Hay morada o no hay morada? Todo el que se ha unido a Jesús es un espíritu con Jesús. Amén. Pero esa unidad en que tu espíritu se funde con el espíritu de Cristo, mi hermano, no va a suceder simplemente porque haces una oración del pecador y dices, ya está, lo tengo todo. Soy más que vencedor. No es por ahí. Esa unión es una unión matrimonial. Es una unión de búsqueda. Es una unión de aquel que está buscando. Colosenses 1:29. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, a fin de alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira, cuando el reino habla, si te fijas que no son formulitas, son retos al espíritu.
Es algo que te viene a retar y a decir, hermana, hermana, como que necesito entrar a eso. Como que tengo mucha religión, como que he creído con mi mente, pero mi espíritu no se ha formado. Amén, porque para formarte espiritualmente no lo puedes hacer con rudimentos de este mundo. Dejando los rudimentos de este mundo. ¿Cuáles son los rudimentos de este mundo? La forma en que usamos o que estamos habituados a hacer las cosas. Método número 1, vamos a enseñar con el manual, rudimentos de este mundo. Eso, vamos a hacer un reglamento, rudimentos de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. Y el diablo sabe quiénes no son de este mundo y quiénes sí son de este mundo. Y puedes tener mucha Biblia adentro de ti y nunca haber entrado al reino de Dios. Y cuando te pares delante de una potestad, el diablo va a saber perfectamente de qué estás hecho y de qué no estás hecho. Otro nivel. Dios quiere llevarlo a niveles, mi hermano, que tendrán una trascendencia. Porque si esta palabra que está saliendo del trono de Dios, porque no la estoy hablando por ningún libro escrito, sino que la estoy hablando como está bajando del cielo, cumple el propósito para el cual es enviada Honduras, nunca más será igual. Alabado sea Jesucristo. Solo lo que soy puede transformar el mundo espiritual y el mundo natural, no lo que digo. Jesús era, yo soy, y por cuanto Él es, Él decía, sed, por cuanto soy la salud del reino, sed sanos. ¿Desde dónde está saliendo? Desde una posición de salud, de reino. ¿Me está siguiendo? Sed enriquecidos. No. ¿Desde qué posición lo está diciendo? Desde el dueño de todo el oro y la plata, de aquel que se hizo pobre para que vosotros fueseis enriquecidos. Y esto es la obra de la cruz. Y Padre, yo hablo poder en esta palabra, porque no es por cuanto ofrendamos que nos hacemos ricos, sino por cuanto Él se hizo pobre que nosotros somos enriquecidos. No por obras, para que nadie se jacte en su presencia. Hondureño, hijo de Dios, es el tiempo de arrebatar cada parte de la riquezas de la cruz. Y Cristo ya se hizo pobre para que tú fueses enriquecido, y lo está hablando desde el cielo en este momento. Sed, 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 sed enriquecidos por cuanto yo me hice pobre. Es el ser en lo que te transformas, lo que da el poder para transformar todas las cosas. Un evangelio de entendimiento, un evangelio de sabiduría, de riquezas. ¿Me está siguiendo? Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oh, mi hermano, no depende de tu inteligencia, no depende de tus diplomas, no depende de tus institutos bíblicos, depende de una sabiduría, de una inteligencia espiritual, que cuando te haces uno con el Espíritu de Cristo, hay una transferencia de su Espíritu, hay una transferencia que empieza a mezclar los dos espíritus: inteligencia, conocimiento, sabiduría espiritual en lo profundo, sabiduría que el mundo no conoció, ni los príncipes de este mundo, porque solamente Cristo nos la concedió a nosotros.
Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad de iglesia y entrar al reino de Dios. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad religiosa. Es una batalla, mi hermano. Descubrir todas las áreas en que soy un religioso. Una morada que tiene como propósito. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y a las potestades. Recuerdo el testimonio de un satanista que me impresionó mucho. Un satanista que vino a los pies de Cristo Jesús. Y este es el testimonio que él daba. Me hizo tanto sentido cuando oí estas palabras. Decía, los satanistas no nos preocupábamos el común de los cristianos porque ellos no saben orar. Son religiosos y la religión no nos hace nada. Dice, pero hay unos que hacían temblar el infierno. Hay unos que se metían y gemían de tal manera y traspasaban con su gemido los lugares celestiales hasta que tocaban el mismo trono de Dios. Y entonces decía este hombre, los veíamos cómo se hacía una columna entre los cielos y la tierra, y esa columna eran los cielos abiertos que los seguían a donde quiera que ellos iban. De estos teníamos terror. Santo, 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 dije santo, dije santo, dije santo. Seáis llenos, llenos, llenos de todo, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es en la medida que te metes con el Espíritu. Es en la medida, mi hermano, que te vas fundiendo con Dios. Es en la medida que esta simiente del reino empieza a vibrar dentro de ti, empieza a querer nacer porque está viva. No te equivoques, el reino está vivo, la simiente de Cristo está viva. El que genuinamente recibió a Jesucristo en su corazón, porque dejando su vieja manera de hacer las cosas, su vieja manera de vivir, se entregó a Jesucristo, y la simiente de Dios viene, y la simiente, mi hermano, está vivo. Como decía el apóstol Juan, el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios le guarda y no puede pecar. Oh, mi hermana, ¿qué significa esto? Significa que cuando Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, ha penetrado tu espíritu, aunque sea tan solo una semilla, esa semilla habla, esa semilla es profética, es el testimonio de Jesucristo hablando, es el testimonio de Jesucristo iluminando la mente natural, es el testimonio de Jesucristo viviendo, santificándote, luchando con todo lo que es enemistad en contra de Dios. Y cuando alguien te propone, oh, vamos a hacer este pecado, hay algo que salta porque está vivo y dice, hermano, perdóname, pero no puedo, no puedo, no puedo. Hay algo en mí, hay algo en mí, hay algo en mí que es poderosísimo y no me deja hacer eso. Reino, reino. Jesús nos mandó a predicar el reino. Cuando vayáis, decir, el reino de Dios se ha acercado entre nosotros. Pero la iglesia evangélica hicimos otro evangelio. El evangelio: Jesús te ama. Jesús te ama, repite conmigo.
Oh, vamos a la escuelita. Oh, sí. Vamos a aprender el manualito. Oh, sí. Ay, hermana, mira que como que me atormentan los demonios. Sigue orando, hermana, sigue orando. Diga, ouch. Diga, sacúdeme, Señor. Sacúdeme toda religión. Porque Jesús dijo, cuando vayáis a anunciar, el reino de los cielos se ha acercado. Porque hay un poder que cuando eres de reino, vuelvo a decir, no es lo que dices, sino desde donde lo dices. Y si lo dices desde una posición de reino, amén. Cuando tus palabras se abren y dices, el reino de Dios se ha acercado, por cuanto Jesús lo determinó de esa manera, cielos y tierras se hacen uno en ese lugar y el reino empieza a manifestarse por todo lugar. Sanidades, milagros, liberaciones por todo lugar, porque el reino, cuando es proclamado desde el reino desciende. Enséñanos a orar, Rabí, enséñanos a orar. ¿Cómo oramos? Queremos hacer las obras de Dios. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, adorad al Rey, reconocerlo como Rey, dadle tributo a su majestad. Y cuando estés adorando al Rey, el reino se va a empezar a hacer visible. Porque cuando eres un adorador, no un cantante, cuando eres un adorador, sabes que una de las formas de entrar al reino es adorando en espíritu y en verdad. Cuando el espíritu se abandona, cuando el espíritu empieza a ascender, cuando el espíritu empieza a penetrar las regiones del cielo y te encuentras con el reino. Cuando ves el reino, entonces dices, que tu reino venga. Todo el que ve el reino puede bajar el reino. Todo el que ve el reino puede bajar el reino. Todo el que ve el reino puede bajar el reino. Un hijo varón nacido para gobernar, con entendimiento de reino, con entendimiento de gobierno. Tienes que adiestrarte, mi hermano. Es que yo nunca he entendido gobierno, nunca he estado en el gobierno. Tienes que empezar a entender lo que es reino. Porque ¿cómo vas a gobernar como rey si no sabes lo que es un rey? ¿Cómo vas a tener todos los beneficios de un rey si nunca has servido a un rey? Si nunca lo has tratado como rey, ¿cómo te van a tratar como rey? Me está siguiendo, tenemos que aprender muchas cosas. Que tu reino venga. Jesús adoraba, Jesús se metía en los montes, se metía a orar y adoraba a su Padre hasta que, tenemos que adorar hasta que el cielo se manifieste, hasta que empiece a hacerse visible el reino de Dios. Y cuando se empiece a hacer visible, entonces dices las palabras, que tu reino venga, que tu reino venga. Y todo lo que veas en el reino lo puedes bajar a la tierra. Todo lo que veas en el reino lo puedes bajar a la tierra. Todas las riquezas del reino las puedes bajar a la tierra. Pero tienes que ser más que un cristiano evangélico. Tienes que ser un hijo del reino. Amén. Nadie puede ver el reino si no naciere de nuevo. Nadie puede entrar en el reino si no naciere del agua y del espíritu. Hay una guerra espiritual que tenemos que pelear por Honduras. Es tiempo de guerreros.
pero no tiempo de gritones, no tiempo de entusiastas, tiempo de hombres y mujeres, donde el edificio de Dios brilla de tal manera, mi hermano, que cuando te paras arriba de los montes, casi no tienes ni que hablar para destruir todo lo que está ahí. Te lo digo con conocimiento de causa. El reino de las tinieblas no puede prevalecer. Donde la luz manifiesta de un edificio edificado empieza a brillar en algún lugar. Oh, mi hermano, el reino. Dios quiso para nosotros que fuésemos un reino tan poderoso. Y nos hemos reducido a hablar en lenguas. Las lenguas es un don. Es tan solo un don. Es un regalo. Es el Espíritu Santo diciéndote: toma un regalo. Es solo un regalo. No está inmerso, no está lleno. Recibió un regalo. Es diferente. Santo, 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 santo. Hay una atmósfera espiritual. Hay una atmósfera de reino. Hay una atmósfera de reino. Dios está llamándote al reino. Dios está llamándote al reino. Dios está llamándote al reino. Dios te está llamando. Dios te está llamando al reino. Arriba es cuando yo empecé a entender el reino, lloré tanto por descubrir mi religiosidad. Necesitamos llorar, porque es el espíritu más invisible que tenemos. Es el espíritu que más se esconde y es el espíritu que más te roba. Tenemos que gemir para ser desarraigados. Tenemos que gemir para que todo pensamiento y estructura que ya se formó en nosotros, que te tiene sentado por años y años y años, sin llegar a donde tienes que llegar. Y Padre, yo suelto un hambre y una sed. Suelto un hambre y una sed. Porque no esperes un rapto, como lo anuncian las películas cristianas, en que se van a quedar unos atrás. Ya se están quedando atrás los que no están entrando al reino, porque muchos estamos siendo llevados a los cielos y tú te estás quedando atrás, hermano. El reino es aquí y ahora. Que tu reino venga. Que tu reino venga. Los cielos y la tierra son uno en Jesús. Los cielos y la tierra son uno en Jesús. El reino es visible. El reino es manifestable. El reino es poderosísimo. Anuncio el evangelio y trabajo en la obra de Dios, decía Pablo, conforme al poder que actúa poderosamente en mí. He dicho muchas cosas fuertes porque es necesario que oigamos a los profetas. Porque si lo que dije hoy te mete al reino, amén, valió la pena que te hayas sacudido unos cuantos conceptos. Y si te sientes ofendido, perdóname, pero entra al reino. Escoge lo mejor. No escojas el enojo, no escojas la crítica, escoge entrar al reino. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos.
una de las formas más comunes de religión que tenemos es que esperamos que todo venga en un congreso. Y el reino no viene en un congreso. La simiente cae hoy, pero tú lo tienes que perseguir. Buscad primeramente el reino de Dios. Ahora ya sabes de qué estamos hablando. El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tus ángeles desciendan, que la simiente del reino, la simiente del conocimiento de Jesucristo venga sobre ellos. Espíritu Santo, alumbra el interior de cada casa espiritual, de cada hombre y de cada persona. Y quiero que muestres qué está edificado en ellos. Hay una casa espiritual. Hay un edificio santo donde Dios mora. Se han preocupado en edificar ellos, no el pastor, ellos. Mire cada uno cómo sobre edifica. La responsabilidad es de cada uno. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Está tu tierra vacía? Está el Señor presente, pero no tiene dónde recostar su cabeza. Tu casa está llena de rencilla. Tu casa está llena de inmundicia. ¿Tu casa acaso está llena de ira? ¿En dónde se sienta el Señor? En el interior de tu casa espiritual. ¿Qué oye todos los días el Señor? El que me ama guarda mis mandamientos. Y el Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. You're so beautiful. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. On t'adore, Jésus.